Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a... Sale al aire, acá estamos, le estamos indicando a los invitados estas cuestiones internas, que como este es un programa que no es formal, va a arrancar como corresponde. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen todos los jueves de 15 a 16. Con sentido común es como tenemos que encarar la vida, como tenemos que encarar la existencia como sociedad, como nación, y por no haberlo hecho durante muchísimo tiempo, llegamos a donde llegamos. Hoy tenemos la visita en el último programa del año de dos grandes amigos, el doctor Juan Sico y el doctor Eduardo Badel, a los cuales hemos conocido cuando se presentaron para ver cómo era este tema de la radio y llevaron adelante su programa de la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano. Como todos ustedes saben, esta radio nació por la obligación de tener una radio al ser este lugar donde se hizo la primera transmisión radial del mundo. Era un deber honrar la casa de la cual la entidad que yo presido es propietaria, y por eso fue que colocamos una radio. Y así como la historia de la entidad nos llevó a incursionar en el ámbito de la cultura, aquellos que no estábamos metidos en eso, porque profesionalmente nos dedicábamos a otras cosas que tienen que ver más con lo material, como por ejemplo los impuestos o la contabilidad o los asuntos jurídicos, alejados del arte y de la cultura. Perdón, como decía, esta historia de la casa nos llevó a tratar con personalidades como los invitados y las entidades a través de las cuales ellos llegaron. Lo propio sucedió con las muchas personalidades, entidades y organismos, casi siempre del sector privado, que atienden discapacidades, que atienden la inclusión de veras, o sea, la inclusión de las personas que tienen que arrancar en desventaja respecto de los demás y que gracias a esa educación inclusiva pueden sortear esas dificultades. Como les decía, hoy tenemos el último programa del año. Y no fue a propósito, porque la idea era hablar de un balance de los 207 años que tenemos de vida independiente. Vamos a tomar 1816 como desde la Declaración de Independencia, para decir, bueno, dejamos de ser para algunos una colonia, para otros parte del Reino de Indias, no importa, pero somos como esa persona que en la casa le dijeron, bueno, arreglate ahora. O que uno dispuso, voy a vivir como yo quiero. Bueno, fenómeno, arreglate. Así fue. Y 207 años después tenemos que hacer un balance. Bueno, los hechos de público y notorio conocimiento que han sucedido anoche fundamentalmente y que seguirán sucediendo aparentemente, nos ponen ante el espejo, nos ponen ante el balance, nos ponen ante los resultados de los exámenes físicos que nos demuestran el grado de salud o el grado de enfermedad que tenemos, la panza o la no panza que tenemos, el pelo o no pelo que tenemos, en fin, la realidad. Y ciertamente la realidad es muy preocupante. No precisábamos que el presidente actual hiciera un balance, está muy bien que lo haya hecho,
Pero esa realidad que nos oprime desde hace muchísimo tiempo no surgió de una catástrofe natural, no fue el producto de una confabulación de personas que se dedicaron a hacernos mal, sino que de algún modo somos responsables todos, por acción o por omisión. Por acción los que hicieron las cosas mal y por omisión los que omitieron oponerse a que las cosas se hagan mal o empezar desde su ángulo, desde su ámbito de influencia, a hacer las cosas de otra manera. Lo cierto es que llegamos a esto. Así que no vamos a seguir porque 207 años es un montón y qué mejor que arranquemos con las personas que nos vienen a contar desde el punto de vista histórico cómo fue que esa grande y gloriosa nación que surgía a la faz de la tierra llegó al resultado que nos encuentra hoy. Empezamos con el doctor Sico. Perfecto. Muchas gracias, doctor Borsone. Bueno, voy a empezar recordándote y recordando a todos aquella frase que Mitre atribuye a Belgrano cuando Belgrano murió. Y Belgrano en 1820 dijo una frase famosa que creo que todavía tiene vigencia: ¡ay, patria mía! Algunos años después, cuando Charles de Gaulle visitó la Argentina en 1964, vino con André Malraux, que había sido ministro de Educación en Francia, y André Malraux vio la grandeza de Buenos Aires, lo deslumbró la hermosura de Buenos Aires y dijo: caramba, estoy ante una capital, pero no veo el imperio. Y esto refleja el problema de que al comienzo del siglo XX, es decir, muchos países extranjeros, Estados Unidos, los países europeos pensaban que la Argentina iba a ser uno de los países más destacados, una de las potencias de América, y no lo somos. La nuestra ha sido una historia de sinsabores y de errores y de equivocaciones. Empecemos por ver lo que pasó con nuestros próceres. San Martín se fue a Francia, decepcionado. En su epistolario a Bolívar decía que dudaba que las provincias del subemancipadas lograran algún día estructurar un sistema institucional estable. Dudaba de la organización, de nuestra capacidad de organización. Y Belgrano, ya les digo, Belgrano corroboró con esa frase "ay, patria mía", que todavía hoy tiene vigencia, las sospechas de San Martín. Y hemos tenido, lo que pasa en la Argentina, una tradición antiheroica. No hemos querido jugarnos. Yo creo personalmente que no hemos querido jugarnos. Y lo digo con una mínima autoridad por haber estado preso alguna vez. Bueno, quisiera poder no interrumpirte, sino aportar a tu argumentación. Pienso que nuestros héroes son de lujo, son gente que sí se las jugó. San Martín, Belgrano, el general Paz, bueno, infinidad de otros grandes prohombres que sí pusieron lo que tenían que poner y bueno, hicieron la patria, ¿no? De Anfunes, bueno, los que quieran. Y yo te pregunto, ¿y cómo les pagaron? Muy mal, por supuesto. Fue enjuiciado Belgrano. Por supuesto. Fue enjuiciado Belgrano y murió pobre. Sí, y apenas atendido por un médico llamado Redhead. Redhead, sí. Pero San Martín terminó
en Francia, Sí. e incluso vos conocés una institución francesa donde figura una frase de él en la cual él dice: mi segunda patria es Francia. Así es. ¿Renegó de su primera patria? ¿Cuál era su primera patria? No, Porque no, esto lo dijo él- después No, él siempre fue 16. un enamorado del Río de la Plata y de hecho en su testamento pide que su corazón descanse en el corazón de Buenos Aires, ¿no? Algunos interpretan la catedral, otros interpretan la Recoleta. El caso es que para el 1880 el general Mitre al fin hace repatriar los restos. Bueno, era una cosa que se venía desde el año 53, ¿no? Los restos del general San Martín, y su nieta al fin cede y los da, y el corazón de San Martín, su cuerpo semi-embalsamado, como se estilaba en la época, fue depositado en la Catedral de Buenos Aires en una capilla ad hoc. La escultura es de André Valois, se me va Bien. el nombre. Yo- Bueno, no yo importa. te voy a interrumpir, sí, voy a interrumpir sí, tu pero- interrupción. Sí, sí. Y el resultado, Bueno, no te enojes y conmigo. el resultado, no, estoy Se enoja polémico hoy. conmigo. Hoy estás muy Ahora voy a solo. interrumpir la interrupción de la ahora interrupción. no, vas voy a a No, discutir, no, compadre. esto no va a ser, Es decir, esto no va a ser sin, este, sin costo. Bueno, San Martín dijo: serás lo que debas ser o no serás nada, y no somos nada. Así es. Sí, No sí. hemos razón. sabido ser Bueno, lo que deberíamos ser. Tenía razón. Sí, lo que sí, querríamos se ser. adjudica a él esa Bien, frase. entonces, ¿qué honra hemos hecho a nuestros héroes de la independencia? Independencia que se continuó, recordemos, en una gesta llamada la Gesta de Malvinas, y también a la cual el país le retribuyó muy ingratamente, porque escondió a quienes combatieron en esa gesta. Se habló de que se habían cometido atrocidades. Grandes diarios argentinos, uno de los más importantes de la Argentina, ensució la gesta de las Malvinas. No lo voy a mencionar ahora porque no quiero comprometer con una opinión mía a los presentes, que a lo mejor no la comparten. Pero también con las Malvinas nos hemos traicionado nosotros mismos, se han escondido nuestros soldados, sus sufrimientos, no se ha dicho la verdad, al contrario, grupos de mentirosos, de canallas, de fabuladores han dicho que a los soldados argentinos se los estaqueaba en las Malvinas, y es mentira, no hay ninguna prueba. Nunca se consiguió ninguna prueba, y además es importante destacar que no se puede estaquear a nadie en un terreno constituido por hulla blanda. Así que también se ha mentido con eso. Así que las Malvinas, que son un pedazo más de nuestro proceso de intento de independencia, también han sido objetos de un bastardeo y de una mentira inadmisible. Bueno, pero Así no, que- no es el único hecho bélico o combate o batalla en que una de las partes, porque en este caso nosotros que lo hemos perdido, esas contingencias, resultan vapuleadas, olvidadas. Acordate la batalla de los Pozos y otras muchas. Hayamos ganado o perdido, una población de los beligerantes la pasó mal o fue ingratamente recibido. Eso siempre. Los granaderos, cuando volvieron del Alto Perú, nadie los recibió. Creo que 27 de febrero de 1800, ¿te acordás? 20 y pico. Bueno, habían estado peleando con San Martín. Nadie se acordaba de ellos, ¿eh? Y San Martín vivía todavía en Boulogne-sur-Mer. Bueno, A ver, entonces, lo esencial es invisible a los ojos, dijo por supuesto. el autor del Principito. Yo no sé pronunciar francés, así que prefiero decir el autor del Principito. Le Petit Prince. Sí. Para no decir pavadas. Pero, a ver, Merci. esta conversación, Sí. muy interesante, Es polémica. hace perder de vista algo de lo que se puede sacar de lo que fue surgiendo. Pasamos de la muerte de Belgrano al exilio de San Martín, a la vuelta de los granaderos, a la muerte de San Martín y a la repatriación de los restos. O sea, Sí, varios pasamos de episodios. 1820
a 1800... 50 y pico. No, 80, cuando San Martín se va. Sí, en el 24. 20 y pico. Sí. 20 y pico. Sí, Y de ahí pasamos a la muerte de San Martín, 1850. Y después pasamos a 1880. Así es. Y seguimos avanzando. Surgió ahora la vuelta de los granaderos. Ahora surge Sí, el tema de Malvinas, Sí. 1982. Estamos un poquito desordenados. No, yo lo que quiero saltando. señalar no es que sea desordenado, no lo digo por eso, lo digo por una cuestión. Porque se fueron consumiendo esos 207 años Sí. de la vida independiente en una suma de hechos realmente tristes, ¿no? Sí. Yo no quiero interrumpirlos, Vayamos quiero o señalar salimos, una cosa, no importa. quiero señalar algo. Yo creo que todo tiene una explicación última, pero una explicación que en cierta manera engloba todo. Por un lado, nosotros fuimos un país que no nació como una generación de personas que con el tiempo quisieron ser un país, como pueden haber sido los países europeos, como puede haber sido China, como puede ser la India, ¿sí? O sea, creo que de golpe y porrazo nos encontramos con que lo que era una colonia o era un reino pasó a estar independizado. Y lo que era un virreinato enorme, junto con otros 3 virreinatos más, los autores de esa independencia lo hacen estallar en 24 países, con el viejo principio de divide y reinarás. Eso por un lado. Por otro lado, esa ausencia de una voluntad común se fue complicada con el hecho de que Argentina es un país poderosísimo como país y hacía que todos los desarrapados del mundo en fines del siglo XIX y principios del siglo XX eligieran matar su hambre y tener un futuro y tener un lugar donde sus hijos pudieran progresar, estudiar y crecer y establecerse, vinieron acá de todas partes del mundo. La famosa frase del crisol de razas, que en realidad terminó agravando esa cuestión de esa ausencia de una voluntad común. Entonces se armó un caleidoscopio, Claro. en el cual no se dio lo que, por ejemplo, pasó en Estados Unidos, donde familias enteras expulsadas de Inglaterra se establecieron en Estados Unidos para armar su nueva nación. Por ejemplo, ¿no? Son cosas que se me ocurren viendo todo esto. Porque hubo una suerte de orden preestablecido. Es admirable, por ejemplo, la despedida de Washington, de Farewell Address, como George Washington A ver, expone. aclarale Sí. a la gente qué Sí. es esto de la Sí. despedida de Washington. Sí, bueno, es un opúsculo de oratoria escrito por George Washington en 1700, cuando dejó el gobierno, ¿no es cierto?, en el año 98. Y ahí Bueno, viene lo de la sí, despedida. claro, por eso se llama Farewell Address. Entonces, cuando Manuel Belgrano en 1805 recibe ese opúsculo, que es una pieza de oratoria famosa, uno de los 4 grandes documentos sobre lo que descansa la democracia norteamericana, ¿no? Y Manuel Belgrano lo lee y ve que es un documento político de valor inapreciable, que desde Platón no se escribía algo parecido. Claro, Platón, la República, todo eso era para el mundo griego una cosa acotada e idealista que prácticamente se practicó muy poco tiempo y para muy pocos ciudadanos atenienses, ¿no es cierto? Pero era ridículamente escasa la cantidad de gente que pudo practicar la República. Pero Washington lo prometió, lo hizo realidad, y por 10 años él fue jefe de Estado por unanimidad, electo por unanimidad las 2 veces,
y incluso con una guerra intermedia, y así fueron los primeros años de independencia de los Estados Unidos. La población norteamericana amaba a George Washington, lo idolatraba y le pidió un tercer mandato. Él dijo, no, ya es suficiente. Es un hombre que era muy moderado, humilde, no tenía ambiciones personales de poder, ni tampoco materiales, porque había tenido lo suficiente en su vida. Era un hombre de naturaleza, bueno, de carácter fuerte, alto, brillante en la estrategia guerrera, ¿no? Él cruza el Delaware, da guerra a los ingleses y los saca, los echa al fin, ¿no? Y después viene la declaración de la independencia con los padres de la patria, que son, creo que bueno, ahí ya alguien me ayudará, 22 o 24 padres de la patria. Bueno, poco importa. No importa, pero está Benjamin Franklin, bueno, él esa despedida, que él no es un hombre de letras, ¿no? Hamilton, bueno, ellos sí son hombres cultos, muy cultos, universitarios, o que hacen academia, como Benjamin Franklin, y ellos son los cultores de la nación norteamericana. Yo no te digo que vayamos a rendir loas a otra nación que no sea Argentina. Nosotros debemos aún, después de 207 años, aprender de otras naciones exitosas y aún aprender de otras naciones más pequeñas que nosotros, porque no lo hemos aprendido. Lo que acá falta, perdón, no son héroes, que fueron regalos de Dios, el general Paz, bueno, tantos, eximios, personalidades cultas, bueno, que hicieron, el mismo Bernardino Rivadavia y el mismo Juan Manuel de Rosas, cada uno con sus ideas, ¿no? Obvio, cada uno con su esquema de país, completamente disímil en las antípodas, se puede decir, ¿no? Pero bueno, lo que nos faltó, y nos falta, y nos seguirá faltando, es un concepto de comunidad. Acá no existe el sentido de comunidad. Eso el sentido común, es el menos sentido de los, el menos común de los sentidos. No se hace en un siglo. No se hace en 2 siglos. Porque ¿por qué los americanos tienen sentido de la comunidad? No es que se aman y se están abrazando continuamente, no. Pero cuando hay necesidad común, ellos todos colaboran. Cuando viene un tifón, bueno, enseguida, se ordenan como las hormigas y dicen, no, empecemos por la primera casa, y van y reconstruyen la primera casa y así sucesivamente. Y el municipio también tiene un sentido de comunidad. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer lo mismo? Porque somos un poco idiotas. Esa es mi respuesta. Somos mentirosos. Además, como decía Eduardo Mallea, que era un conservador pero ultra revolucionario, ¿no? Eduardo Mallea, cuando escribió Historia de una pasión argentina, no decimos la verdad. Y tenemos, decía Mallea, que hacer un mea culpa, recorrer, todos tenemos que recordar nuestros errores, las mentiras que hemos vivido y las mentiras que hemos emitido y que hemos divulgado, como que tuvimos la primera democracia de América con Hipólito Yrigoyen, lo cual es evidentemente una mentira. Es decir, todos recordamos al clan radical, todos recordamos las provincias intervenidas para conseguir el voto de las provincias, o sea, ahí comenzó la década infame, y sin embargo mentimos y decimos que la década infame comenzó después del golpe del general Uriburu, o sea que estamos todos plagados de mentiras, y nuestros grandes medios, nuestros grandes diarios contribuyen a eso. Entonces, por eso tenemos que empezar a decir la verdad y fuerte, ¿no es cierto? Ya te digo, han ocurrido cosas espantosas. Nuestra democracia, inaugurada en 1916, trajo, entre otras consecuencias, la reforma universitaria. Una cuestión demencial,
¿Dónde se le puede ocurrir? La universidad es un órgano de la República con una función específica, preservar la cultura y desarrollar la ciencia, pero no puede reproducir en su estructura, en su conducción, las estructuras nacionales de la conducción y de la organización. No puede haber tres poderes, estudiantes, graduados y profesores haciendo de la universidad un gobierno tripartito. Eso es introducir la confusión en la universidad y desgraciadamente en nuestro país hay muchos que siguen sosteniendo esa aberración. A ver, perdón, la universidad es la comunidad de alumnos y profesores en búsqueda de la verdad. Esta es la definición de universidad que nosotros aprendimos. O sea, nada que ver con cuestiones políticas, porque fue la que hizo la civilización europea, la que convirtió a los bárbaros, gracias a la función que tuvo la Iglesia Católica al crear las universidades, y la función que tuvo España cuando creó universidades en América, porque yo quisiera saber cuántas universidades fundó Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda en sus colonias. Creo que Harvard únicamente, pero muchísimo después. Son pocas las anteriores a Bueno, 1800. Chateaubriand decía que donde va España pone un templo, donde va Francia pone un fuerte y donde va Inglaterra pone una factoría. Así es. ¿No? Eso pasó. Ciertamente. Pero lo interrumpimos y Perdón. lo seguimos interrumpiendo al doctor Sico, que Adelante. habíamos llegado y Bueno. se había puesto Yo quería... tremendo con el tema de Tremendo. Malvinas, que lo entiendo. Bueno, Sí, yo lo quería... pero A ver, yo quería doctor, hacerlo yo le hago una pregunta. Sí. ¿Nosotros no indemnizamos a soldados que atacaron a nuestro país, como fueron los entrenados en Cuba? Es una cosa, yo no me imagino a Israel indemnizando a los nazis. No. No me lo imagino. Y cada país, el que se le ocurra, ¿no? Y bueno, es decir, es parte del falseamiento de nuestra historia. Se ha mentido, hemos mentido en todo. No vamos a dar nombres porque uno también es culpable de esto. Pero bueno, lo cierto es que hemos empezado mal y seguimos mal. Y no solo seguimos mal, sino que empeoramos y llegamos a la situación con la cual se encontró este nuevo gobierno, que cada uno tendrá su opinión sobre él. Pero lo cierto que sí, es una situación terminal, es una cosa casi apocalíptica. Perdón por exagerar, usar ese término tan solemne, pero yo lo veo así. Estamos en un estado terminal. Y eso es cierto. Hay que, sí. Como decíamos ayer, decía Fray Luis de León, ¿no? Bueno, Esa frase atribuida a Fray Luis de León que nunca dijo. Que nunca dijo, bueno, pero dice, el ave fénix, de las cenizas hemos de resurgir, ¿no? Nosotros porque los países no desaparecen, van mutando. Bueno, ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Cartago? Bueno, pero eso pasó Por ejemplo, miles de años. no. Sí, que desaparecen. ¿Y los aztecas? ¿Los incas? Han sido naciones que no tenían definida bien sus fronteras naturales y políticas tampoco, porque ellos iban avanzando sobre otras naciones y así definían su existencia. Eso es una típica postura americana, ¿no? Pero, entre los incas, amigo Madel, yo sé que es muy dura la frase utilizada por el amigo Sico del apocalipsis, pero una nación que está en condiciones de alimentar al mundo entero, por lo menos a gran parte del mundo entero, que tenga un 50% de pobreza, es inadmisible. Es lo mismo que si el desierto del Sahara faltara arena. O sea, evidentemente hay que hacer las cosas muy mal, ¿no? Sí. Y así se hizo muy mal. Bien, estamos casi muertos, pero hubo sí
grandes ensayistas, escritores, y ahí voy a dejar de protestar para no causarlos, sino no seguir creando violencia en esta reunión de amigos, ¿no? Hubo gente que se preocupó seriamente por este país. Por el desarrollo. Lugones, por ejemplo, que atravesó el espectro de todas las ideologías y de todos los partidos, un hombre desesperado por la nación, realmente era un patriota, un poco errante dentro del espectro de creencias, ideologías, fue anarquista, fue masón, fue nacionalista, fue fascista, fue de todo. Buscando la verdad, pobrecito, ¿no? Es que algunos dicen que el hombre a veces se pierde buscando la verdad. Bueno, es Mallea también. Mallea, un hombre que ha sido ocultado sistemáticamente de nuestras letras, de nuestra cultura. Él escribió Historia de una pasión argentina y habló de la Argentina invisible. Hay una Argentina visible, que es la Argentina fatua, de los nuevos ricos, de los comerciantes, de los ambiciosos de riqueza, de los políticos inescrupulosos. Pero él hablaba de que sí, que como vos decís, hay una Argentina sana, que es invisible, sana y que sufriente, tiene que aflorar en algún momento. Por supuesto, él adhirió al viejo nacionalismo de los Irasusta, es decir, proponía ese camino. Otros no, por ejemplo, Martínez Estrada, que no era un adepto a las corrientes nacionalistas, es decir, fue el gran crítico moral de la Argentina, fue el yo acuso de la Argentina. Fue un hipercrítico en un momento equivocado, porque sí. La Argentina todavía era rica, se puede decir. Y no, él decía que no era rica. Él decía que la Argentina estaba muy empobrecida. Sí. ¿Por qué? Porque había perdido sus cualidades morales. Bueno, eso es otro tema. Entonces, es muy interesante. Ezequiel Martínez... Esa es la clara diferencia entre precio y valor. Claro. Las cosas que tienen precio no tienen valor y las que tienen valor no tienen precio. Obviamente, hoy, hundidos como estamos en la pobreza, porque somos pobres, y hacemos un incremento del valor desmesurado de lo que es lo económico, ¿sí? Cosa que también se justifica porque es inadmisible que en Argentina exista una pobreza como la que existe. Pero no todo es economía, no todo es material. Los grandes, vos hablabas la otra vez que no tuvimos vocación de héroes. Y yo creo que es cierto, porque primó el interés chiquito, el egoísmo, el cuidar mi quintita. Cuando uno habla de un Estado corrupto, cuando uno habla de un empresario prebendario, de un sindicalista ultra rico, está hablando de alguien que es un traidor a sus íntimas convicciones, si es que alguna vez la tuvo, Pero además estamos hablando de una persona que es, diría, idiota mentalmente, porque tiene que saber que todas esas cosas tienen vuelo bajo. ¿De qué le sirve al sindicalista, al político corrupto, al empresario prebendario, ser una persona que pueda nadar en dinero y no poder salir a la calle? No poder mirar a los ojos a nadie y estar dependiendo de tener una posición de poder que le permita oprimir y por el temor ser respetado, que en realidad no es ser respetado, es ser temido. Entonces, bueno, eso es una característica de muchos líderes del siglo XX, ¿no? A partir de después de Roca, después de Irigoyen, se puede decir, empezamos con estos personajes, perdonen la palabra, populistas, que utilizaron el populismo en provecho propio o de su partido, ¿no? Sí, y es así. Esa es la simple y es la verdad. Bien, vale recordar que Aristóteles, cuando hablaba de las formas de gobierno, establecía la monarquía como forma pura,
Sí. la tiranía como forma impura, Sí. la aristocracia, el gobierno de los mejores como forma pura, la oligarquía como forma Vicio. impura, Y la lo- república como el gobierno puro, la forma pura del gobierno de los más, y la democracia devenida en demagogia como forma Demagogia. impura. Sí. Sí, la demagogia. Bueno, en eso caímos nosotros, Esto pero es muy así. muy rápidamente después de. Sí, Por eso Belgrano, como miembros de las asociaciones belgranianas, reconocemos que Belgrano luchó por conseguir, y San Martín también pensaba mucho en eso, en cuál iba a ser el nuevo sistema de gobierno. Él pasó de la monarquía, buscaba algún representante de Europa, de España, de Portugal, de Brasil, instalarlo acá, del incanato, también pasó, y claro, se reían, el periodismo fue nefasto en ese tiempo para Belgrano, le destruyó y él mutó hasta que vio en España que no había remedio, con Fernando VII no se podía razonar, ni con ninguno de ellos, ¿no? Ni con Godoy, ni con esos, Yo sigo mucho las audiciones españolas porque ¿sí? me interesa la realidad española. Si ponen un ejemplo de traidor, es Fernando VII. Claro, porque él... El tipo tenía una virtud solamente. Aparentemente era un hombre tremendamente dotado y a lo único que se dedicaba era eso. Es que eso era una característica enfermiza, perdón, ¿no? Pero Sí, no le íbamos a dar el nombre. No, pero cosa Sí, muy graciosa, ya lo porque sé, están sí. los almohadones que Sí, tenían que colocar sí. como para que no lastimara a las personas. Pero bueno... eso está en la historia. Está en la historia. Sí. Personaje nefasto. Sí. Bueno, pero lo nefasto en él no era eso, sino No solo eso. No quiero hablar más porque estamos en radio, no podemos, ¿no es cierto? No podemos hablar de esas cositas. No, Bueno, pero a ver, estamos sí. tratando No, un entre tema hombres que es la realidad. grandes, Aparte uno sí, ve pero España puede y lo haber uno muestra. joven y Pero todo, cuando sí. quieren hablar de un traidor, Sí, bueno, ahora Sánchez sí, está haciendo, sí, digamos, bueno, está luchando con ¿qué Fernando hace? VII para ver quién es más traidor. Sí, pero bueno, hizo muy bien el don Felipe VI, el rey de España, nuestro querido rey de España, es decir, no es que yo sea súbdito, no todavía, en visitarnos, porque nos dio un gran espaldarazo a este nuevo gobierno, le dio un espaldarazo al Río de la Plata, al antiguo Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, con un nuevo intento. España está pendiente. No es que la Argentina seguramente invitó al gobierno español, pero invitar al rey, el rey puede decir, bueno, tengo que tomar el té con la duquesa de París, qué sé yo, no sé, cualquier otro personaje, pero él no vino, preocupado, porque es su legado también, son el legado borbónico, nuestra bandera es celeste, azul celeste y blanca, la de la orden de Borbón, ¿no es cierto?, sacada del color del cielo, del color de la Virgen, del color de las tres hipótesis de cuál es el color de la bandera, ¿de dónde viene? Bueno, pues los Borbones, ¿no? La cinta de los Borbones, bueno, es tan importante. Y ellos recientemente, como ustedes saben, para que no se confundiera con la bandera argentina, hicieron una pequeña reforma a las dimensiones de las bandas, ¿no? Azul celeste y blanca. Bueno, porque si uno se va a Carlos III, ve la bandera argentina puesta sobre el rey. Bueno, así que hay que prestarle mucha atención a la historia. Muy claro sí, eso. Sí, claro. Y cómo, de algún modo, así como Portugal hizo con su hija Brasil, porque el Brasil es una hija de Portugal, ¿no? Hubo una mudanza del reino a Portugal, se instalaron con palacios y qué sé yo. Y esa cosa parece muy oligarca, ¿no es cierto? Pero es que es muy importante que las familias reales, reinantes, que las familias importantes que tenían cultura,
que tenían todo, se instalaran y le dieran importancia a su tierra y a su gente, o al revés, mejor, primero a su gente y a su tierra y a los productos del país. Pero porque esto no era una colonia, no, y no todos tenemos la misma culpa o la culpa, no. Hay mucha gente, y la mayoría, es totalmente inocente de este proceso de autodestructivo de la Argentina. A ver, asumamos... Sí. No estoy de acuerdo. No, yo te puedo Perdón, demostrar. de hace 40 años nos elegimos nosotros las autoridades. Sí, muchos años que nos... A ver, si en un consorcio durante 40 años elegimos malos administradores, Así nos va con los consorcios. es un ejemplo. Por eso Ahora, digo, Es el Pregunto ejemplo una más cosa. común, más frecuente. No, somos Pregunto una inocentes. cosa, porque acá se da el tema de la representación. Sí. Y me parece que estos aires nuevos que están corriendo, este vaciamiento que han tenido las formas tradicionales de la actividad política, requieren nuevas ideas, o por lo menos nuevos enfoques, que no estén influenciados por ideologías, porque por ejemplo, acá se habló del nacionalismo argentino, y el nacionalismo argentino estuvo fuertemente influido por el fascismo italiano. Sí, Con claro. lo cual era una contradicción en los términos sostener que era nacionalismo lo que estaba tomando una ideología foránea, que además tenía una connotación histórica del socialismo, nada más que con una versión nacionalista para Italia, porque Mussolini había sido líder del Partido Socialista, sí. correcto, y terminó siendo colgado con un jefe del Partido Comunista italiano, Horrible. porque cuando lo cuelgan de los pies, Sí. uno de los que está colgando había sido líder del Partido Comunista italiano. Sí. O sea, era una mezcolanza tremenda. Entonces, si vamos a hacer puro nacionalismo, vamos a tener que pensar algo que sea acorde a nuestras ideas, acorde al legado de la filosofía griega, del derecho romano, de nuestras tradiciones religiosas, pero que tenga una connotación nacional en serio. ¿Y cuál sería para ustedes el camino? Porque evidentemente hay que formar nuevas estructuras que representen a la sociedad, Bueno, y no lo que son, los que se han demostrado que son meras cáscaras, Sí. donde se utilizan nombres que terminan siendo como si fuera una franquicia para recolectar votos. Bueno, Los escucho. las tres poderes tradicionales argentinos también estaban en España, ¿no es cierto? Obvio. Y habían estado en la gobernación de Buenos Aires y después en el virreinato. El virrey, que era el ejecutivo, representaba al rey de España. Pocas cosas le llegaban directamente o pocas cosas le eran obedecidas al pobre virrey, amigo directo del rey, y le respondía con un juicio de residencia, ¿no? El famoso dicho rige pero no se acata. Sí, era muy común. El pobre. derecho de India. Claro. Bueno, Pero no nos bueno, quedemos en eso, la historia. nosotros, a ver, vamos a tratar de ir ahora. Ahora, ¿Cómo bueno, ahora? es que todo eso es un legado que traemos y no lo podemos destruir. No se puede sacar... No, hay que destruir ciertos legados. El respeto al parlamentarismo, el respeto irrestricto al parlamentarismo, tal como se ha dado en nuestro país, ya no tiene más sentido. El Parlamento es un nido de sujetos reaccionarios que no quieren que esto cambie. Esa es mi opinión que me personal. están esperando. Y yo te voy a decir más. Costó mucho hacer que el régimen comunista cayera. En el 2001 hubo que enfrentar una rebelión muy importante. Y en el 2003, el primer presidente salido de elecciones de Rusia, Boris Yeltsin, enfrentó una revuelta popular porque estaba intentando hacer un ajuste, una racionalización, una normalización de las cuentas, un ajuste, y el Parlamento impulsó al pueblo a salir a las calles a hacer una revuelta.
Y Boris Yeltsin, que tomaba mucho, pero tenía sus momentos lúcidos como el que voy a contar, un día decidió bombardear el Parlamento ruso, porque eran los que estaban tratando de mantener el sistema comunista ruso, del cual había que salir, era necesario salir porque había arruinado a Rusia y a millones de seres humanos. Bien, y entonces nosotros tenemos también que preguntarnos, ¿el Parlamento nuestro va a jugar de esa manera? A ver, ese Parlamento bueno, que no hay una cuestión sí. que me interesa aclarar. No, sí. Hay que diferenciar lo que es la validez de una norma de su efectiva vigencia. La legitimidad de una norma del origen formal de la cosa. Por poner un ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía una constitución nazi. Cuando cae el muro de Berlín o cuando se desintegra la Unión Soviética tenía una constitución comunista, marxista en todo sentido, y totalitaria como el nazismo. ¿Qué quiero decir? No quiero comparar con Argentina, pero sí quiero señalar una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Una institución puede ser legal, pero puede ser ilegítima. No representar la verdadera realidad de la situación. Puede ser algo totalmente desgajado. Yo no estoy diciendo que el Parlamento argentino lo sea. Lo que estoy diciendo que para producir un cambio que genere una transformación de una situación como la que nosotros tenemos, que arrastra casi un siglo, evidentemente se exigen cambios de raíz que implican muchas transformaciones. Cuando se produce la Revolución Francesa, pasa exactamente lo mismo. Y en cada cambio revolucionario, y no me gusta la palabra revolución, pero la señalo como lo que es un cambio de estructuras, claro, un cambio de instituciones, las anteriores instituciones o las anteriores normas quedan como algo que son puramente formalidades. O sea, ¿qué pasó cuando Perón asume el poder en el 46? Para bien o para mal, nos encontrábamos con un país totalmente distinto que no estaba reflejado en las instituciones que tenía. O sea, la realidad era absolutamente distinta. Esto no tiene ningún juicio de valor, es una cuestión meramente descriptiva. Creo que hemos llegado a una situación en la cual toda una estructura que estuvo usufructuando el status quo durante mucho tiempo es la que se resiste al cambio. Exacto. Y es la que va a tratar de obstaculizar todos los cambios. ¿Por qué? Porque depende de esa realidad sus privilegios. Lo que venga a cambio será bueno, está por verse. No lo sabemos. Está por verse. Pero sí Imposible. está claro una cosa, que Argentina necesita libertad. Necesita que dejemos de ser personas que miramos como a través de la ventana de un kiosco, como el kiosquero que mira pasar los colectivos, pasar la gente, dame unos caramelos, y está sentado mirando, sin ninguna connotación en contra de un kiosquero, pero digo, sí, claro. Ser espectadores o ser protagonistas. Cuando nosotros nos pasamos quejando de todas las cosas que nos ocurren, todo lo que vemos mal, desde que la gente saca el perro a hacer sus necesidades en la casa del vecino, desde que a un tipo se le ocurre cortar la calle porque tiene un problema y su problema pasa a ser el único, como si yo tuviera un problema en mi estudio y saco el escritorio y lo pongo en el medio de Callao y no pasa a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema. ¿Y qué tiene que ver el resto de la gente? Claro, un ejemplo. Sí. Y así sucesivamente, cuando pagamos fortunas en una obra social y pedimos un turno y nos dan una cita para dentro de 3 meses. Cuando vamos a la escuela, o vamos a los colegios, o vamos a las universidades y vemos actividad política y no actividad docente.
todo eso, que durante 40 años se fue cimentando y fue creciendo en proporción geométrica, no se va a entregar así nomás. Y va a intentar hacer valer la formalidad de su origen, desconociendo el contenido y la función que tiene. Porque ¿qué es un funcionario público? Es un servidor de la comunidad. ¿Qué es un político? Es un gestor del bien común. No es el dueño. Yo no soy el dueño de esto por más que sea el presidente de la comisión directiva. Yo me debo a la institución y me debo a la sociedad. No es distinto la de cualquier político. Yo creo que como abogados has expresado muy, muy bien las cosas como son, o como deben ser. Está bien. Estamos... Los que te escuchamos, por lo menos de este lado, estamos de acuerdo, aunque no tengamos autoridad para decir... No, es que, a ver, el programa se llama Con Sentido Común. Nosotros tratamos en este programa de pararnos frente a un espejo y decir, es una camisa a rayas. Si yo me paro frente al espejo y digo, tengo una camisa a cuadro, este tipo ve mal, ¿no? O es tonto. O sea, tratamos de... Entonces, lo que estamos hablando acá son cosas que la ve cualquiera y las padece cualquiera. Hoy no pudo venir el vicepresidente al cóctel porque un gran amigo de su esposa falleció de cáncer luego de haber sido atacado hace unos años. Él iba en una moto por Adrogué y lo agarraron a tiros para robarle la moto, ¿no? Tuvo gravísimas lesiones, no sé la cantidad de operaciones que tuvo, y muere de cáncer. Vaya uno a saber si no hay una relación de causalidad entre una cosa y la otra. Y esto lo pasa todos los días. ¿Cómo no? El otro día en mi casa me despierto con un ruido que pensé que estaban limpiando el tacho, esos tachos gigantes. Ese ruido a una manguera de presión. Como yo duermo poco, soy como Neusta, 4 horas, si las duermo, empiezo a sentir ese ruido infernal. Pongo a mirar por la ventana y no veo que a las 2 de la mañana estén los tipos que vienen con el camión con la manguera limpiando el tacho. ¿Qué es esto? Bueno, salgo hasta la puerta de mi casa sin abrir, porque no me iba a animar a abrir, me pongo a mirar y veo que había una pérdida de algo de enfrente de mi casa, pero era un ruido de una manguera a presión. ¿Qué? ¿Se habían robado? La manguera. No, se habían robado el medidor de gas. Pero qué barbaridad. Cuando abro la ventana, entra una varada de gas que podía haber volado la manzana. Claro, por supuesto. Como en la esquina de mi casa vive una jueza, entonces hay un policía continuamente. El policía no vio que robaron el medidor de gas, pero sí rápidamente llamó y vino el autito de la policía y cerró la llave de gas. Y después vinieron los bomberos, vino Metrogas, ¿no? Una semana después empezaba el partido de no sé quién jugaba, yo lo único que miro por televisión es fútbol, ¡pum!, se cortó la luz. ¿Qué pasó? Se habían robado una instalación de una heladería de la esquina y se llevaron los cables y quedó... estuvimos un día sin luz. Todo este tipo de cosas no suceden en el medio del desierto, donde es posible que nos ataquen los piratas, ¿no? Que venga el malón. Los tuareg. Bueno, pero es cierto, eso está pasando continuamente en nuestros barrios. Acá a mí me asaltaron hace poco. Bueno, salvajemente, pudo haberme costado la vida, no querían matarme, parece, ¿no? Pero bueno, qué lástima, ¿no? Sería mártir en ese caso, por lo menos. Pero que las cosas pasan, perdón, cuando uno mira los hechos que muestra la televisión o exhiben el periodismo, nos olvidamos de algo elemental y fundamental. Hay personas de carne y hueso. Sí, claro. Y eso es una lotería a los que chicos, le tocó a otro, me puede tocar a mí. Horrible. Muchachos de 20, 30, 40 años que defienden su moto, que es un instrumento de trabajo. Por ejemplo, al muchacho que mataron con un tiro en el pecho. Y yo veo eso y digo, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque antes hasta los delincuentes tenían códigos, ¿no? Ahora no. Ahora quieren
a toda costa el bien y la vida, y no les importa nada. Y entonces ahí la fuerza de seguridad tiene que ponerse los pantalones, invertir mucho dinero, porque obvio, nadie va a entrar a la policía si no está bien pagado, ¿no? O van a ir con ciertos... Y después el Poder Judicial, Y, una vez también, que lo agarra, lo tiene mismo. que respetar el Claro. lugar de la policía, Claro. castigar al mal policía, Sí, al que es tan sí. corrupto y socio de los Bueno, delincuentes, eso es y una aplicar cosa- el derecho, sí. el Código Mm. Penal como tiene que regir, Sí. que ahora resulta que es un gran hallazgo que el Código Penal se aplique. O sea, a ver, Sí, no. pero por es eso que digo, la esto cosa- lo que quería la cosa es redondear grave. Sí, sí. es que no descubrimos nada. Nada. Y lo vemos a diario. Yo quería decirte una frase para que la medite la audiencia. Lo que dijo Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que vivió con nosotros muchos años, como muchos grandes españoles que fueron lumbreras de España y de la Argentina, ¿no? Dijo, argentinos a las cosas. Lo dijo en 1939, 40, vos te acordarás mejor. No era, un simple viaje turístico, viene Ortega, da 2 conferencias y se va. No, él vio lo que No era pasaba necesario acá. que le dijeras al doctor Sico que se iba a acordar mejor de lo que dijo Ortega. Pero y Gasset, porque que él- No, he sido no era lector, porque necesario. sea he sido más lector de grande, ¿no? Ortega era y Gasset necesario, me parece- muchísimo. Yo Él sabe. sentí un hilito ahí, digamos, de ironía, ¿no? No tiene no. ni la mitad de años que yo. Un gran analista histórico y social, Ortega y Gasset. No. Yo he leído libros de él como La rebelión de las masas. Claro. No, conozco el personaje. El problema es que ahora todas esas cosas a mí me suenan como una cosa muy pasada al lado de la acuciante situación de hoy, porque hoy en día los que estamos graves somos nosotros, que somos la Argentina. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, y, pero- y peor que nosotros están Voy las al víctimas concepto. de los errores de la Argentina y de los políticos argentinos. Y bueno, y Pero los- no salieron de un repollo. ¿eh? Claro, Acá no vino una invasión ni se produjo una revolución sangrienta que impuso a determinadas autoridades o vino un virrey Como o pasa un, en Oriente. una figura de la metrópoli que vienen y no, lo elegimos nosotros. Y todo lo que nosotros vemos de mal salieron de nosotros. Es cierto. Sí, Acuérdese, acordate, así uso el vos, con el asunto de Carlos Menem, la elección aquella de los créditos, las tarjetas de crédito, todos que estaban endeudados con las tarjetas de crédito, salió Menem. Entonces todo el mundo votó de la clase media y la clase alta por la tarjeta de crédito, no por convicción, porque Carlos Pero era a ver, Carlitos. me voy a permitir decirte una cosa Sí. y ya nos vamos acercando Sí. al final. El problema de la convertibilidad no fue la convertibilidad. El problema de la convertibilidad que no puede funcionar, como no puede funcionar ningún sistema monetario en un país con un déficit crónico. Ujú. Con el déficit que tenían las provincias era imposible. Imposible. Si a eso le sumamos la corrupción, Ujú. si a eso le sumamos el Club de la Obra Pública, si a eso le sumamos los sindicalistas empresarios, Sí. si a eso le sumamos los militares que dejaron de ser militares para ser alcahuetes del poder de turno, y así sucesivamente, y dejemos a nuestros representantes espirituales, dejémoslos en paz, porque ya tendrán que rendir cuentas. Bueno, no Toda seas tan esa gran agresivo, mezcla- no seas tan agresivo. porque- No, sí, perdón, porque- escúchame. Perdóname, vos estás siendo prejugando, porque No. yo estoy diciendo que ya rendirán, como son tan buenos, Como seguramente todos que van al rendiremos cielo, cuentas, sí. pero así, sin Bueno, escala. mirá Pironio, Eduardo Pironio es beato, ¿no? No, coincido totalmente. Yo creo que también ellos van a tener que repensar ciertas cosas,
Una cosa son las cuestiones espirituales, doctrinarias, religiosas, y otra cosa es la realidad mundana, la realidad social. Se mueve con otros patrones muy diferentes y muy crueles, lamentablemente, en este momento. No Pues, tanto. llegó la hora del Sí, final. nos tenemos Bien. que ir. Bueno, sí. Realmente ha sido un placer. Les agradezco la visita, les agradezco el ahínco y el énfasis en el cual cada cual expresa sus cosas. Yo traté de sumarme a esa actitud sanguínea que realmente debemos tener, porque la verdad que de correctos, de medidos y de políticamente correctos estamos hasta acá. Está ahí. basta. Bueno, el año que viene la seguimos y gracias por estar presente y gracias por difundir. Sepan, como siempre les digo, esta casa está abierta a todo el mundo, así que solamente tienen que dirigirse a nosotros. Vienen a la radio, vienen al ABM, al Palacio Guerrico, los vamos a recibir. Gracias, Luis, por invitarnos. Muchas gracias, Luis, por tus Las gracias se las opiniones doy y tu moderación. Hasta luego. Gracias. Tu equipo